Expiación. El camino hacia la reconciliación completa con Dios. Capítulo 21. Rompiendo el yugo dualista del pacto. Muchos están convencidos de que el Dios del Antiguo Testamento es severo, coercitivo y letal en su determinación de mantener el orden. Cuando leemos la historia del diluvio o de Sodoma y Gomorra, parece obvio que la justicia de Dios destruirá a aquellos que transgreden su ley. Esto rebustece la idea de que Dios requiere sacrificios y ofrendas para apaciguar su ira contra el pecado. Para ellos, los sacrificios de animales apuntaban hacia la muerte de Cristo. Él es quien satisface la justicia divina y hace que todo vuelva a estar bien. Pero la vida de Cristo acá en la tierra parece ser completamente diferente a la que aparece en el Antiguo Testamento. Se han hecho muchos intentos de reconciliar las dos versiones. En el capítulo 5, analizamos la vida de Cristo como la revelación completa del carácter de Dios. La asombrosa oración que hizo en Getsemaní indicaba que la obra que su Padre le había encargado la completó la noche antes de su crucifixión. Esto debe llevarnos a cuestionar el marco fundamental del cristianismo y el significado de la cruz. Uno de los aspectos centrales del yugo que el cristianismo se ha impuesto y que impide que la verdad del carácter de Dios sea plenamente revelada se encuentra en los dos pactos. Los cristianos enseñan que el antiguo pacto fue un acuerdo entre Dios y los hijos de Israel. Era esencialmente un pacto de ley. Dicha ley Dios esperaba que guardasen. Si bien era misericordioso y paciente, no dudaría en castigar y matar al impenitente que la violara. Cuando Jesús vino, se introdujo el nuevo pacto, y los pecadores ahora estaban bajo la gracia y ya no bajo la ley. Se consideraba que el nuevo pacto toma el lugar del antiguo pacto. Esto separa para siempre el antiguo pacto del nuevo. Así se ve a la cruz como un gran divisor del tiempo. Separa la religión de Israel del cristianismo, porque se dice que la religión judía se centra en la ley, pero el cristianismo en la gracia. También divide a la Biblia en dos clases de relevancia. El Nuevo Testamento habla de la realidad, mientras que el Antiguo Testamento habla en gran medida en sombras. El sistema de pactos con sus tiempos divididos fue defendido por el famoso teólogo católico San Agustín y siguió siendo aceptado por las iglesias protestantes. El movimiento adventista también lo heredó, adoptándolo como verdadero, ya que no había otra explicación para entender los pactos. Leemos en el libro de Philip Scrapps de Agustín Antipelagian, escritos volumen 5 de la serie 1. Así lo menciona. Sin embargo, en ese testamento o pacto, que propiamente se llama antiguo y fue dado en el monte Sinaí, solo se promete la felicidad terrenal. Es por esa razón que aquella tierra a la que fue llevada la nación, después de haber sido conducido por el desierto, se llamara la tierra prometida, en la que reinan la paz y la soberanía, la obtención de victoria sobre sus enemigos, y la abundancia de hijos y de frutos de la tierra y de dones similares. Estas son las promesas del Antiguo Testamento o el pacto. Y estas, en verdad, son figuras de las bendiciones espirituales que pertenecen al Nuevo Testamento, o conocido como pacto. Agustín sostenía que la promesa a los judíos era pertinente solo a esta vida y que tenía la función de ejemplificar de manera limitada las bendiciones que están disponibles en el Nuevo Pacto. La gran parte de del protestantismo ha construido sobre esta base. Si bien hicieron esfuerzos por romper este yugo, ninguno logró liberarse.
Esta es una cita de una confesión de fe bautista. Leemos. Las dos clases de pactos resueltos en dos pactos, su naturaleza y contraste. El antiguo pacto cumplido, superado por el nuevo, prepararon al mundo gentil para la venida del Mesías. Son la naturaleza y excelencia del Evangelio. Esta comprensión de los dos pactos es otro ejemplo de la enemistad del hombre contra Dios, ya que Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Esta comprensión destruye la obra de la ley como ayo que nos lleva a Cristo, como menciona Gálatas 3:24. Arranca de raíz las verdades fundamentales dadas a Moisés y las clava en una cruz romana. Pablo habla de los dos pactos como las dos experiencias por las que pasó Abraham en sus dos matrimonios con Sara y Agar. Leemos en Gálatas 4:22 al 24. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Abraham se casó primero con Sara. Su falta de fe fue revelada y desarrollada al contraer matrimonio con Agar. La experiencia que Abraham tuvo con Agar lo humilló y lo llevó a los pies de su Salvador. El trauma de tener que despedir a su hijo, Ismael, lo torturó y le mostró la inutilidad de intentar cumplir las promesas de Dios mediante sus propios esfuerzos. Por lo tanto, la obra del antiguo pacto es parte del plan de salvación. Pablo la llama gloriosa. Leemos en 2 de Corintios 3, 6 al 9. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, que es el antiguo pacto, grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu o el nuevo pacto? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Cristo ciertamente reveló a Dios de tal manera que dividió la historia del mundo. Pero todo lo que Cristo reveló se encuentra en el Antiguo Testamento. Cristo siempre se refirió al Antiguo Testamento como su fuente de autoridad. Con esta perspectiva, los dos pactos representan dos experiencias dentro de la vida cristiana de cada persona. No son dos periodos de tiempos antes y después de la cruz. Abraham, Moisés y David fueron justificados por la fe de la misma manera que son los cristianos hoy. Cristo dijo que Abraham vio su día y se regocijó al verlo. Juan 8:6. Pablo dice que el evangelio fue predicado a Abraham. Gálatas 3:8. La verdad acerca de los pactos fue el fundamento del mensaje dado a los jóvenes ministros E.J. Waggoner y A.T. Jones. Al abordar esta cuestión, Waggoner escribió en 1888 lo siguiente, en su libro El Evangelio en Gálatas, página 33. La justificación por la fe es algo que cada individuo debe experimentar por sí mismo. Miles de personas que vivieron en el primer advenimiento de Cristo no sabían nada de esta experiencia, mientras que miles de personas que vivieron mucho antes de su vida fueron atraídos a Cristo para perdón y lo recibieron. Abel fue considerado justo por la fe. Noé fue heredero de la justicia que es por la fe. Y Abraham realmente vio el día de Cristo y se regocijó en él, aunque murió 2000 años antes del primer advenimiento. Y esto prueba de manera muy positiva que el apóstol, en el 3er capítulo de Gálatas,
habla de una experiencia individual y no de cambios dispensacionalistas. No puede haber una experiencia cristiana, ni fe, ni justificación, ni rectitud, que no sea un asunto individual. Las personas son salvas como individuos y no como naciones. El sistema del pacto utilizado por los cristianos, que se divide a partir de la cruz, crea una especie de dualismo a través del cual se leen las Escrituras. El dualismo denota una oposición polar y binaria con la que vemos en el conflicto entre el bien y el mal. La era de la ley del Antiguo Testamento y la era de la gracia del Nuevo Testamento presentan a Dios con un carácter contradictorio. Hace que Dios parezca inconstante, con dos caras. Antes de la cruz, Dios opera principalmente a través de la ley. Después de la cruz, Él opera principalmente a través de la gracia. Esto se alinea con el principio oriental del yin-yang, donde un punto blanco está contenido dentro de la mitad negra del círculo y un punto negro está contenido dentro de la mitad blanca del círculo. Si aceptamos este marco, la mente se fragmenta al leer la Biblia. Acepta los opuestos como normal. Tomemos por ejemplo este versículo de Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Si adoptamos la forma de entender los pactos de Agustín, la ley se refiere al periodo antes de la cruz y la gracia y verdad se refieren al periodo posterior a la cruz. La ley y Cristo están separados en este versículo a través de un marco incorrecto. Ahora leamos el texto en otra versión de la Biblia, sin la palabra agregada pero. Nueva versión internacional. Juan 1:17. Porque la ley vino a través de Moisés. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es porque la ley vino a través de Moisés que la gracia y la verdad vienen por medio de Jesucristo. La ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Este proceso fue el mismo en los días de Abraham, así como lo es hoy. En todos los periodos de la historia, la ley nos muestra nuestra pecaminosidad para que reconozcamos nuestra necesidad de un Salvador. Tu comprensión de los pactos afecta dramáticamente cómo leerás las Escrituras. Consideremos otro texto. Mira cómo los traductores agregan una palabra para que se ajuste al sistema de pactos oposicionales dispensacionalista. Esto es Hebreos 7:19. Observa. Porque la ley no perfeccionó nada. Sin embargo, se introduce una esperanza superior por la cual nos acercamos a Dios. La ley queda en oposición con la mejor esperanza. La ley no perfecciona nada en absoluto. Es la mejor esperanza la que hace esto. Pero esta interpretación no refleja la verdad de que es la ley la que te lleva a una mejor esperanza. Como dice David en Salmos 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La forma en que entiendas estos textos va a depender del sistema de pactos que estés usando. Cuando los dos pactos se llegan a entender como la experiencia de cada individuo, tanto la ley como la gracia trabajan juntas. No se oponen entre sí, sino que colaboran una con la otra. Volviendo al carácter de Dios, cuando se utiliza el típico sistema de pactos, la muerte y la destrucción atribuidas a Dios en el Antiguo Testamento pueden parecer estar en armonía con la luz y la misericordia de Dios en Jesús en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿cómo armonizaríamos estas dos declaraciones? Una de Josué en el Antiguo Testamento y la otra de Jesús en el Nuevo Testamento. Leemos Josué 10, 24 al 26. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra
que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis ni os atemorecéis. Sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Ahora leemos Mateo 26, 51 al 53. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote. Le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Lo que Jesús dice... Lo que dice Josué es diametralmente opuesto a lo que dice Jesús. Podríamos armonizar esto diciendo que Josué vivió bajo cierto sistema de ley, el sistema del antiguo pacto. Jesús estaba en el nuevo pacto. Así es como puedes hacer que los opuestos cooperen y nunca más necesitar preguntarte por qué se oponen. Cuando usamos el sistema de pactos correcto, como lo enseñaron Waggoner y Jones, podremos comenzar a ver que Dios está permitiendo que abunde la enemistad natural en Josué e Israel con el propósito de hacer que la gracia abunde mucho más. Esto aporta consistencia a la hora de entender el carácter de Dios a lo largo de toda la Biblia. El otro sistema anima a la mente a pensar en opuestos. ¿Qué es el dualismo? Leemos. El dualismo se vio por primera vez implícitamente en las creencias religiosas egipcias al contrastar los dioses Set, o el desorden y muerte, con Osiris, orden y vida. La primera concepción explícita del dualismo provino del zoroastrismo, antigua religión persa, alrededor de mediados del siglo V a.C. El zoroastrismo es una religión monoteísta que cree que Ahura Mazda es el creador eterno de todas las cosas buenas. Cualquier violación del orden de Ahura Mazda surge del Druk, que es todo lo no creado. De ahí surge una decisión importante que deben tomar los humanos. O participan plenamente de la vida humana para Ahura Mazda, o no lo hacen y otorgan poder a Druk. El dualismo personal es aún más distintivo en la creencia de las religiones posteriores. La religión egipcia desarrolló el dualismo para unificar al Dios de la vida con el Dios de la muerte. El sistema dispensacionalista de 2 pactos permite que el Dios de la Biblia sea un Dios de vida y gracia, y al mismo tiempo un Dios de muerte y ley. Los pactos dualistas son una progresión natural del dualismo manifestado en la Trinidad. Al Hijo de Dios se lo presenta igual al Padre y sin embargo está en el proceso de ser engendrado por Él. La unidad del Hijo y el Padre se da los mismos atributos que el Padre no engendrado. Al mismo tiempo, el Hijo de Dios es engendrado del Padre y sin embargo está en un proceso interminable de ser engendrado. Estas ideas no armonizan a menos que las encuadres dentro del dualismo. El mensaje de Waggoner y Jones rompió el yugo del dualismo que había sido sutilmente impuesto a las escrituras por los primeros padres de la Iglesia, quienes estaban fuertemente influenciados por filosofía griega. Si los 2 pactos operan consistentemente a lo largo de la historia humana, entonces cuando Jesús dice que Él es la resurrección y la vida, este principio es estable a lo largo de todas las escrituras.
Cuando dice que Dios es Dios de vivos y no de muertos, entonces debe ser consistente a través de todas las Escrituras. Por lo tanto, la verdad sobre los pactos aportada por Jones y Waggoner fue un paso crítico para desenmascarar el dualismo impuesto a las Escrituras por el mundo católico y protestante, que instaba a pensar en opuestos y aceptar contradicciones. Adán fue quien juzgó a nuestro Padre Celestial como un Dios de muerte. Su enemistad se ocultó en las enseñanzas de los pactos dualistas de los católicos y protestantes. Al restaurar a los pactos a su posición correcta, las Escrituras fueron inundadas de luz, demostrando que lo siguiente es cierto. Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Cristo nos dijo que había manifestado plenamente el carácter de su Padre en la tierra a los discípulos que lo seguían. Como menciona Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. A medida que J. Waggoner comenzó a aplicar una visión consistente de las Escrituras, usando marco corregido de los pactos, comenzó a ver cosas como estas que encontramos en su libro La Verdad Presente, en la revista La Verdad Presente, del 21 de septiembre de 1893. Pero dirá alguien, la reconciliación la habéis hecho toda por parte de los hombres. Siempre se me ha enseñado que la muerte de Cristo reconcilió a Dios con el hombre, que Cristo murió para satisfacer la justicia de Dios y para apaciguarlo. Bueno, hemos dejado el asunto de la reconciliación justo donde lo han puesto las Escrituras. Y si bien tienen mucho que decir acerca de la necesidad de que el hombre se reconcilie con Dios, nunca insinúan ni una sola vez la necesidad de que Dios se reconcilie con el hombre. Insinuar la necesidad de tal cosa es presentar una acusación grave contra el carácter de Dios. La idea llegó a la iglesia cristiana desde el papado, que a su vez la trajo del paganismo, en el que la única idea de Dios era la de un ser cuya ira debía ser apaciguada mediante un sacrificio. Waggoner identifica la médula en la de la cuestión. Sugerir que Cristo murió para satisfacer la justicia de Dios es presentar una acusación grave contra el carácter de Dios. Esta idea surgió del papado, que la obtuvo del paganismo. Estos son los dos poderes nombrados en Daniel capítulo 8, el continuo y la prevaricación desoladora. Es a través de este sistema de apaciguamiento que el pueblo de Dios es anulado por estos dos poderes desoladores. Waggoner lo desenmascaró en 1893. Al año siguiente fue aún más lejos. Esto es lo que leemos del agosto 30 de 1894, que está en La Verdad Presente. Dice así: la idea de una propiciación o sacrificio es que hay una ira que apaciguar. Pero tened en cuenta que somos nosotros quienes requerimos el sacrificio y no Dios. Él proporciona el sacrificio. La idea de que la ira de Dios debe ser apaciguada para que podamos recibir el perdón no encuentra justificación en la Biblia. Es el colmo y de lo absurdo decir que Dios está tan enojado con los hombres que no los perdonará a menos que se le proporcione algo para apaciguar su ira, y que por lo tanto Él se ofrece a sí mismo el don con el cual se apaciguará. La idea cristiana de la propiciación es la que se ha expuesto anteriormente. La idea pagana que con demasiada frecuencia sostienen los profesos cristianos es que los hombres deben ofrecer un sacrificio para apaciguar la ira de su Dios. Todo culto pagano es simplemente un soborno a sus dioses para que éstos les sean favorables. Si creían que sus dioses estaban muy enojados con ellos, hacían un sacrificio mayor, por lo que se ofrecían sacrificios humanos en casos extremos. Pensaban
como lo hacen hoy los adoradores de Shiva en la India, que su Dios se sentía complacido al ver sangre. La persecución que se llevó a cabo en los países llamados cristianos en tiempos pasados y que hasta cierto punto continúa ahora, no es más que el resurgimiento de esta idea de pagana del apaciguamiento. Los líderes eclesiásticos imaginan que la salvación es por obras y que los hombres por obras pueden expiar el pecado. Por eso ofrecen a quienes consideran rebelde como sacrificio a su Dios, no al Dios verdadero, porque a Él no le agradan tales sacrificios. Estas son declaraciones profundas en un contexto cristiano. Ellas nos dan las herramientas necesarias para comprender finalmente la expiación. Con estas afirmaciones, Waggoner desafió a Lutero, Calvino y a todos los protestantes. El santuario ahora podría comenzar a ser limpiado de la enemistad del hombre, y la expiación finalmente podría comenzar a suceder luego de tantos milenios. Detengámonos a resumir los puntos de cómo se realiza la purificación del santuario. 1. Adán creó erróneamente que Dios tenía la intención de matar a su esposa por comer del fruto del árbol. 2. Adán juzgó y condenó a Dios en su corazón y tomó el fruto en su rebelión. Lo que pensó que Dios quería hacerle a su esposa deseaba hacerlo a Dios y a su hijo. 3. Caín reveló enemistad cuando mató a Abel, su hermano, como manifestación de la enemistad que sentía hacia Dios. 4. El sistema de sacrificio dado para mostrar al hombre la aminosidad que había dentro de él fue tergiversado por ellos, para que fuera algo que debían hacer a fin de apaciguar la ira de Dios contra ellos. La enemistad de los hombres hacia Dios fue proyectada sobre Dios como siendo Él quien tenía animosidad contra ellos. 5. Muchas naciones paganas desarrollaron sistemas con sacrificio de animales o personas para apaciguar a sus dioses, pervirtiendo el diseño original de los sacrificios en el Edén. 6. Los principios de los sacrificios del apaciguamiento llegaron a la iglesia cristiana a través de la enseñanza de que fue Dios quien exigió la muerte de su Hijo para satisfacer su ira y justicia. 7. La enseñanza cristiana de la expiación enseñó que la justicia de Dios fue vindicada en la muerte de su Hijo. 8. Los adventistas del séptimo día introdujeron la enseñanza del juicio investigador, ocurriendo antes de la segunda venida de Cristo. Los dos ingredientes vitales que sustentan esta doctrina son la secuencia profética de reinos en Daniel combinada con el sistema del santuario del Antiguo Testamento. 9. El sistema adventista puso el enfoque de la expiación en la obra de Cristo como sumo sacerdote celestial y la necesidad de eliminar el pecado en el hombre antes de la venida de Cristo. 10. El juicio investigador intensificó el juicio condenatorio del hombre. Hizo que el pecado abundara, pero no trajo gracia sobreabundante. 11. El mensaje de 1888 de Waggoner y Jones rompió el sistema de pactos dualista del cristianismo y restauró la unidad de las Escrituras. 12. Esto les permitió desenmascarar el apaciguamiento del sistema de sacrificios y así comenzar a transformar todo el significado de la expiación. Seguidamente nos ocuparemos de esta metamorfosis de la expiación.